Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi. ¿Qué tal? Buenos días. Primer fin de semana de julio y para muchos es sinónimo de las tan ansiadas vacaciones de verano. Pero el curso todavía no ha acabado, no al menos para la clase política, que tiene deberes pendientes aún antes de las vacaciones. Hoy casi toda la atención estará puesta en el Partido Socialista y la reunión de su comité federal después de los escándalos que han marcado a sus dos antiguos secretarios de organización, a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos. Una de las principales novedades que se van a anunciar será la renovación de su código ético para expulsar a los puteros. Todo esto después de los audios de Ábalos y Koldo hablando de cómo elegían a la carta a mujeres prostituidas. Además, se van a presentar las nuevas caras del partido y el nombre propio, Rebeca Torró, a partir de ahora secretaria de organización del PSOE. Sánchez ha apostado por ella para dejar atrás o intentarlo por lo menos la etapa Santos Cerdán, quien por cierto va a pasar su primer fin de semana en prisión. Todo esto en un día en el que el PP también rivaliza en la puesta en escena por la remodelación interna, segunda jornada del Congreso de los Populares después de la de este viernes. Al líder del partido, Núñez Feijóo, le han acompañado los expresidentes Aznar y Rajoy, quienes han centrado sus críticas en Sánchez. Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente. Unos actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil. Es noticia de la noche. Jamás se abre a negociar la tregua en la Franja de Gaza planteada por Donald Trump. La milicia gazatí valora como positiva, ese es el adjetivo que le ponen, a la propuesta de Washington, por lo que las próximas horas van a ser claves en el devenir de un posible acuerdo. Y más teniendo en cuenta que el primer ministro israelí Netanyahu tiene previsto un encuentro con Trump el próximo lunes con la tregua como asunto clave. Un Trump que, por cierto, ha celebrado la fiesta nacional en Estados Unidos, la del 4 de julio, por todo lo alto. Porque esta madrugada ha estampado ya su firma en esa famosa ley presupuestaria con recortes fiscales masivos y que tendrán su impacto en servicios públicos clave como la sanidad, a cambio de destinar más recursos para perseguir a inmigrantes ilegales. Es también noticia de la madrugada. Al menos 25 personas han muerto en el estado de Texas por las inundaciones. Es lo que ha confirmado el sheriff de ese estado. Además, preocupan sobre todo una veintena de niñas desaparecidas que se encontraban en un campamento de verano en el momento de las riadas. Las autoridades continúan su búsqueda. Cualquier novedad se la contamos a lo largo de este informativo. Enseguida vamos con todo, con lo que va a dar de sí la actualidad política, pero antes sumamos a la portada el tiempo para este sábado. María Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevo fin de semana de temperaturas superando los 40 grados. Hasta 14 comunidades activarán hoy a partir del mediodía los avisos naranja y amarillo por calor, fuertes lluvias y tormentas. Especial precaución en Andalucía, Aragón y Cataluña. Allí el mapa se teñirá de naranja y el termómetro alcanzará los 41 grados. Ojo también en Canarias porque el calor vendrá acompañado esta jornada de calima y fuertes rachas de viento, así que sábado, por tanto, en el que habrá que estar muy atento al cielo y en el que el calor volverá a obligar a extremar la precaución. Con la producción de Javier Díaz y la dirección técnica de Emilio Escribano, Fernando Lázaro y David Castilla, empieza Matinal SER. Matinal Cadena SER. Con las dos citas políticas del día, lo decíamos en portada. Sánchez reúne hoy a su comité federal en Ferraz con el espectro de Santos Cerdán y los escándalos por el cobro de presuntas mordidas aún sobrevolando el ambiente. El líder de los socialistas pretende pasar página y alargar su supervivencia política con caras nuevas y sobre todo un discurso centrado en el feminismo. Hemos conocido que en el PSOE van a reformar su código ético para expulsar a los miembros que recurran a la prostitución después de esas conversaciones que ha desvelado la UCO entre el exministro Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. Y además también pretenden endurecer las sanciones contra los comportamientos machistas en el partido. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Sojai? Buenos días. Es una remodelación de la Ejecutiva con la que Sánchez espera abrir una nueva etapa y romper con la era Santos Cerdán. Al frente de organización sitúa a la valenciana Rebeca Torró, hasta ahora secretaria de Estado de Turismo de perfil técnico y de gestión más que orgánico, pero que conoce el partido, aseguran los suyos. Torró tendrá en el equipo a 3 adjuntos en vez de a 1, como ocurría hasta ahora. Es un nuevo modelo más coral con el que Sánchez espera corregir el poder casi absoluto que tenía Cerdán. También refuerza la portavocía, la comunicación en este momento crítico. Sustituye a la cuestionada Esther Peña por Montse Mínguez, dirigente del PSC, actual secretaria general del grupo parlamentario y una de las dirigentes en alza de los últimos años, como Emma López, que será su portavoz adjunta en este puesto de nueva creación, pero que ya venía ejerciendo de facto desde hace meses. A la espera de que Sánchez dé a conocer cómo queda el nuevo organigrama, sí sabemos ya que aparta al que era el núcleo duro de Santos Cerdán. Y en cuanto a las medidas, el Comité Federal se dispone a endurecer los controles y sanciones contra los corruptos y también contra los comportamientos machistas y denigrantes contra las mujeres. El PSOE va a cambiar su código ético para expulsar a los militantes que recurran a la prostitución. Uno de los mantras que ha venido repitiendo el PSOE desde que se destapó el escándalo Cerdán es la contundencia con la que se actuó. Y no solo eso, en su mensaje los socialistas parece que quieren acotar la corrupción en esos 3 personajes, en Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. Pero no todos en el partido siguen esa línea argumental. De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en su habitual discrepancia con la línea sanchista, no tiene del todo claro que esto se limite al solo lo que ya hemos conocido. Escuchen cómo ha esparcido esas dudas. Que no sé si hay mucha gente en España que puede tener certidumbre de que va a poder cumplir. Algunos no saben ni siquiera si van a cumplir el fin de semana en el mismo cargo o van a seguir en la política. No lo sé. Algunos a lo mejor hasta ni saben siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel. Y la otra gran cita política del día es el Congreso Nacional del Partido Popular, en el que Núñez Feijóo espera salir aún más reforzado como líder del partido. Este viernes el protagonismo del cónclave, ya saben, ese chascarrillo con el que se refirió Feijóo al Congreso, lo han compartido los expresidentes Aznar y Rajoy. Muy duros han referido a Sánchez los antecesores en la dirección de Génova. Y van a escuchar cómo Rajoy se reivindica por su respuesta cuando él presidía el gobierno ante la corrupción. Esa corrupción que salpicó su partido con la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas. Recuerden que Rajoy se negó a dimitir, fue de hecho la moción de censura la que le acabó tumbando. Bueno, pues este viernes el expresidente ha sacado pecho frente a la manera de actuar de otros refiriéndose, claro, al PSOE. Siguiendo ese primer día del Congreso del PP ha estado David Junquera. Aznar ha hecho un discurso muy duro, lleno de recomendaciones y lecciones para Feijóo. Asegura el expresidente que España se jugará su ser o no ser en las próximas generales. Nos jugaremos algo más que la continuidad de un gobierno nefasto. Nos jugaremos la continuidad histórica de la nación. Y como nos jugamos la continuidad de España, ojo Feijóo, porque se necesita amplia mayoría. Hay que concentrar en nuestras siglas la confianza de una mayoría nacional ancha, a derecha e izquierda. Toca, según el expresidente, una tarea de reconstrucción que prevé en solitario o con poca compañía. Y mientras Aznar ha hablado mucho del futuro, Rajoy se ha dedicado a afearle al gobierno su pasado, recordándole cómo llegó al poder. Aquella moción fue el primer acto del Frankenstein y de todo el deterioro institucional y moral que vemos ahora. Se intentó enmascarar con una sentencia lo que era lisa y llanamente la historia de una ambición sin límites. El otro expresidente dice que la última legislatura no debió arrancar y ha trazado paralelismos entre la Gürtel y el caso Cerdán al comparar cómo reaccionó su gobierno y cómo lo hace el de Sánchez. Cuando nosotros tuvimos problemas, no gritamos "y tú más". Lo que hicimos fue endurecer las leyes para mejorar la lucha contra el delito. Ahora que a ellos se les ha descubierto un agujero negro, se han puesto a endurecer las leyes contra la independencia judicial.
Tanto Rajoy como Aznar han coincidido a la hora de señalar a Feijóo como el mejor candidato para darle a España el cambio que según ellos necesita. Prácticamente todo el argumentario del PP se centra en esos escándalos del exsecretario de Organización del PSOE. Este viernes, además, han declarado ante el Supremo 3 de los empresarios implicados en esa trama de corrupción. Todos, evidentemente, han negado el haber pagado comisiones para que se les adjudicaran construcciones de obra pública. Pero uno de ellos, José Ruz, dueño de una constructora, sí que reconoce una relación muy cercana. Koldo García, a quien pidió, de hecho, que le reuniera con Santos Cerdán. Miguel Ángel Campos. Los 3 empresarios han negado el amaño de contratos en el Ministerio de Transportes y el pago de mordidas o prebendas. José Ruz, de LIC, dice que intentó contactar con Santos Cerdán, pero porque el secretario de Organización hablaba mal de su empresa y ello coincidió con que quedara el último en los concursos con Adif. También ha admitido que Koldo le pasó un teléfono seguro que, según dice, el asesor utilizaba para hablarle de compañeros del PSOE que necesitaban un trabajo. También ha admitido que llegó a pagarle un sueldo a Koldo tras salir del ministerio porque, según dice, le contrató como responsable de seguridad en una obra. Por su parte, los hermanos Antonio y Daniel Fernández de OPR han admitido que tenían contratada a la esposa de Koldo, Patricia Uriz, pero dicen que sí iba a trabajar y que lo hicieron por su valía. Por cierto, Campos, que es una información que hemos adelantado aquí en la SER, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, va a investigar la ruta del dinero que obtuvo el novio de Ayuso. Es decir, que va a investigar a dónde fue a parar ese dinero que sacó González Amador del supuesto pelotazo de las mascarillas y ese presunto delito de corrupción en los negocios. Es la petición del fiscal que ha hecho suya la juez del caso y ha trasladado a los agentes. La UCO tiene la orden expresa de la juez de investigar si el producto de las actividades supuestamente delictivas del novio de Ayuso, obtenidas aparentemente mediante sobornos, literal, ha sido transformado de algún modo o intentado ocultar. Ello supone en la práctica analizar si los bienes de Alberto González, tras el supuesto pelotazo de 2 millones por las mascarillas, fueron obtenidos de forma lícita, incluido el ático de Chamberí. La orden tiene una segunda consecuencia. La investigación reconoce que tiene una laguna. Solo ha sido analizada la actividad supuestamente delictiva hasta 2021. Ahora se abre a indagar si los pagos bajo sospecha del gigante sanitario Quirón continuaron, si ha habido continuidad delictiva hasta la fecha con la empresa que es el principal adjudicatario sanitario del propio gobierno de Ayuso. Andalucía y Madrid serán las dos principales comunidades que asuman la acogida de los menores migrantes que se encuentran en Canarias. Lo harán según los criterios que pactaron Gobierno Central y el Ejecutivo de las Islas. Se quedan fuera del reparto Euskadi y Cataluña porque los centros de esas regiones ya se encuentran saturados, pero aún así el Gobierno de Salvador Illa se ofrece de manera voluntaria a acoger a los menores. Nicolás Castellano. Que Andalucía y Madrid sean los dos principales destinos de los menores que están en las islas saturando sus centros desde hace meses tiene que ver con los criterios ya pactados entre el Ministerio de Infancia y la Comunidad Canaria. Esos criterios, sobre todo, se fijan en las plazas previas de acogida que tiene cada comunidad y ahí Madrid y Andalucía tienen un claro déficit en base no solo al número de plazas, sino también en base a la proporción de su población, su renta per cápita o el desempleo que hay en cada comunidad. Son algunos de los criterios que se pactaron entre el Gobierno y la Comunidad Canaria para establecer estos traslados como fijos. A Euskadi y a Cataluña no hay previstos traslados en base a estos criterios porque de hecho son las dos comunidades que más menores tienen ya en sus centros absolutamente colapsados. Cataluña, por ejemplo, tiene más de 5.500 menores, más del doble que la Comunidad de Madrid. No obstante, el gobierno de ella se ha ofrecido a acoger a una treintena. Los siguientes trámites a partir de ahora: conferencia sectorial de infancia en 2 semanas. El texto pasará definitivamente por el Consejo de Ministros y el Ministerio de Infancia espera poder empezar esos traslados de las islas antes de que termine el verano. Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya. Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos. Di que sí a la conforterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare. Citroën. Consulta citroen.es. Me toca la revisión del coche. Eurorepar Car Service. Quiero confianza y buen precio. Eurorepar Car Service. ¿Y si cambian los neumáticos? Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es. Matinal Cadena SER. Sohaib Navi.
En Gaza, los bombardeos han continuado en las últimas horas. Los ataques israelíes han dejado ya al menos 70 muertos solo en las 24 horas. Y mientras las conversaciones para la tregua se aceleran, anoche Hamás confirmaba su disposición a sentarse a negociar tras valorar como positiva la propuesta de alto el fuego que ha presentado Donald Trump. Todo esto a menos de 48 horas de que el israelí Netanyahu, que aún no desvela sus intenciones en cuanto a esa tregua, visite Washington. Javier Díaz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sohail? La propuesta llegó desde Estados Unidos y plantea 60 días sin ataques para liberar a los rehenes y avanzar en el final de la guerra. Algo con lo que Trump se ha mostrado muy optimista tras conocerse la respuesta positiva de Hamás. Ha dicho también que espera que se llegue a un acuerdo la semana que viene. Eso mientras en la franja al menos 6 palestinos han muerto en las últimas horas mientras esperaban para recibir ayuda humanitaria en el centro de Gaza. Y ya son más de 600 los palestinos muertos mientras buscan ayuda, según el Ministerio de Salud gazatí, desde que Estados Unidos e Israel gestionan la distribución de comida. Precisamente, Trump y Netanyahu, los líderes de estos dos países, tienen previsto reunirse este lunes para tratar el alto el fuego en la franja. Y este es el sonido de la madrugada, el de un Donald Trump pletórico después de estampar su firma en esa mega ley fiscal que ha costado aprobar porque en las filas republicanas no lo tenían del todo claro. Y no es para menos porque los recortes en impuestos de los que se van a beneficiar los ricos comprometen servicios públicos básicos como la cobertura sanitaria de la que se benefician millones de estadounidenses, incluidos los votantes de Trump. En cualquier caso, el mandatario de la Casa Blanca ya tiene su ansiada ley que le ha coincidido con la celebración de la fiesta nacional, la del 4 de julio. Y claro, conociendo a Trump, que muy discreto no suele ser, ya se pueden imaginar el despliegue de medios para celebrarlo. Allí en la Casa Blanca ha estado nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals. Un 4 de julio que Trump ha querido celebrar por todo lo alto y que ha arrancado con una exhibición aérea de bombarderos B-2, que son los aviones que llevaron a cabo los ataques contra Irán. Sobrevolando los jardines de la Casa Blanca y entre el público, militares con sus familias provenientes de Missouri, el estado de los pilotos que lanzaron esas bombas. Toda una exhibición de fuerza con la que el presidente Donald Trump ha querido deleitar a sus invitados. Aunque desde el balcón de la Casa Blanca y junto a Melania, Trump ha centrado su discurso en su polémica reforma fiscal, que ha sido la guinda del pastel de este Día de la Independencia y que ha vendido como la reforma más popular de la historia y que ha acabado firmando en el pórtico de la Casa Blanca en una pequeña réplica de su escritorio del despacho Oval y frente a todos los invitados. Por cierto, que Donald Trump este viernes ha conversado con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky, apenas unas horas después de que el ejército ruso haya cometido uno de los peores bombardeos más intensos sobre Kiev en lo que llevamos de guerra. El respaldo militar de Estados Unidos a Ucrania se antoja vital para contrarrestar esta ofensiva del Kremlin. Y precisamente en esa reunión telemática, Zelensky y Trump se han emplazado a trabajar en la seguridad aérea de Ucrania, Javier. Y además una conversación que llega tan solo 2 días después de que Estados Unidos aprobara la suspensión del envío de armas a Kiev. Zelensky le ha insistido a Trump que su apoyo es completamente necesario. El presidente ucraniano ha confirmado también en un mensaje en sus redes que su equipo se reunirá con el de Trump, mientras en el terreno Ucrania sigue recuperándose del ataque de más de 500 drones y 11 misiles que llegó pocas horas después de la llamada entre Donald Trump y Putin, que ha asegurado que Rusia no podrá llegar a una solución diplomática de la guerra. En Grecia, un nuevo incendio amenaza cientos de hectáreas en una zona forestal. A pesar de que el otro siniestro de la isla de Creta ya ha sido controlado, el país heleno afronta una nueva jornada hoy sábado marcada por el fuego. Todo ello con una ola de calor que se avecina y complica aún más la situación. Informa desde Grecia para la SER, Yanis Mantas. Grecia afronta otra jornada marcada por los incendios forestales. La situación más preocupante se vive en la isla de Eubea, la segunda más grande del país, donde ayer por la tarde se declaró un fuego de grandes dimensiones en la zona centro-sur. Las llamas avanzan por una zona agrícola y forestal de difícil acceso en un frente de unos 5 kilómetros muy cerca de áreas residenciales.
El viento complica las labores de extinción y las autoridades han pedido a los vecinos de 2 localidades que evacúen sus casas. En Creta, el incendio que amenazaba la ciudad de Hierapetra ya está controlado. Aún así, el balance es grave. Más de 15.000 hectáreas quemadas, daños en viviendas, invernaderos, zonas forestales y en la red de agua. No hay heridos gracias a la evacuación rápida de residentes y turistas. En las zonas afectadas, muchos ciudadanos denuncian falta de protección ante un escenario que se repite cada vez que empeoran las condiciones. Los meteorólogos alertan de una nueva ola de calor en los próximos días, con temperaturas extremas que elevan el riesgo de nuevos incendios. Y el Instituto Cervantes pierde definitivamente el contrato para enseñar español en las instituciones europeas. La Justicia de la Unión da por válido el concurso público por el que se otorgó el contrato a una empresa belga. Esto pasó en 2021 y en aquel entonces el gobierno central aquí en España recurrió la decisión y es ahora cuando el Tribunal Europeo resuelve en detrimento del Cervantes. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Un hipervínculo que no estaba justificado dio lugar a un litigio de casi 5 años y como resultado que un centro belga impartiera las clases de español en las instituciones comunitarias. Un revés para el Cervantes. La historia se remonta a 2021. Entonces la Comisión anuncia la licitación de un contrato para impartir clases de español a los funcionarios de las instituciones comunitarias. Se postula el Cervantes y lo hace también un centro belga, que acaba consiguiendo más puntuación, a pesar de que su oferta era más cara. El motivo: el centro que dirige Luis García Montero no cumplió con parte del pliego de condiciones, porque la documentación enviada facilitó un link, un hipervínculo, para acceder a su propuesta técnica. La comisión entendió que no se cumplieron los requisitos del pliego, porque tenía que haber adjuntado toda la documentación, y no enviando un link. Ese fallo costó al Cervantes la enseñanza del español en las instituciones y aunque recurrió a la justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión acaba de dar la razón a la Comisión Europea. 4 años después, el Cervantes ha aprendido de los fallos y ahora sí le acaban de adjudicar un nuevo contrato para los próximos 4 años. Las universidades públicas en Andalucía protestan contra la decisión de la Junta de Moreno Bonilla por favorecer, así lo entienden, a las universidades privadas. El gobierno andaluz le ha denegado a las universidades de Jaén y de Granada la posibilidad de impartir enseñanzas vinculadas a la inteligencia artificial. Uno de esos grados es el de Ingeniería Biomédica. Pero es que resulta que la propia Junta ha dado el visto bueno para que la Universidad de Loyola, un centro privado, sí que pueda impartir estas clases. Y claro, los rectores de las universidades públicas creen que se les aplica a ellos criterios mucho más exigentes que a los centros privados. La polémica ha escalado ya al ámbito político. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. Los rectores de la pública no entienden la decisión de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía y exigen que el organismo sea reformado, mientras los socialistas anuncian que están incluso dispuestos a pedir una comisión de investigación en la Cámara Andaluza. Mario Jiménez, portavoz. Y vamos a estudiar la posibilidad de presentar una comisión de investigación, porque las conexiones, las relaciones, las decisiones, incluso la elaboración de la futura ley de universidades, están marcadas por las relaciones impropias, relaciones de difícil explicación entre el Consejo de Gobierno y los chiringuitos universitarios. El rector de la Universidad de Granada ya ha dicho que recurrirá otro grado que le ha sido también denegado y que considera estratégico, el de Inteligencia Artificial y Energía. Actitud mediterránea. Es una experiencia. ¡Qué paisaje bellísimo! Lo mejor es la gente. Es música por todos lados. Pura energía positiva. La comida es deliciosa. Son fantásticos. Es más que un destino, es una actitud. Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea. ¿Tú eres más de pensar o de actuar? Yo actuar a lo loco. ¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente. Sé inteligente. Tengo que hacer una reserva de última hora. ¿Placer o trabajo? Da igual. Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor. ¿Opor? ¿Y apellido? Tunidad. ¿Me lo puedes repetir? No. La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es. En Matinal, los deportes.
En el Mundial de Clubes, Fluminense y Chelsea son los primeros semifinalistas del torneo. Hoy, además, será el turno para el Real Madrid, quien busca una plaza entre los 4 mejores. Héctor González, buenos días. ¿Qué tal, Sohai? Buenos días. Desde las 10 en punto de la noche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Real Madrid-Borussia Dortmund por un puesto en las semifinales del Mundial de Clubes, en un encuentro donde Mbappé podría ser la novedad en el once titular respecto al choque de octavos contra la Juventus. En la previa habla el técnico blanco Xabi Alonso. Quieres ir dando pasos y el siguiente paso es cuartos, es Dortmund, es un equipo top de Europa y va a ser un partido intenso, un partido que necesitamos completarlo a buen nivel, estamos con ganas. Veremos cuánto protagonismo tiene la sensación de lo que va de torneo en el conjunto blanco. El delantero canterano Gonzalo García, sobre él habla su compañero Aurelian Tchouameni. Él hace las cosas muy bien, también con la cabeza muy inteligente, y lo más importante para él es que él sabe lo que tiene que hacer, tiene confianza en su juego y podemos verlo en cada partido, vamos a disfrutar de su calidad. El Real Madrid, si se clasifica, jugará las semifinales del próximo miércoles contra el ganador del Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, que se disputa también desde las 6, mientras en nuestro país siguen resonando los ecos del anuncio de Nico Williams de no fichar por el Barça y quedarse en el Athletic Club de Bilbao. Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa, Apatreti. Nico, de 22 años, renueva por el Athletic hasta el año 2035 y aumenta su cláusula a una cantidad que rondará aproximadamente los 100 millones de euros. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final de Wimbledon después de que el murciano derrotase al alemán Struff en 4 sets. Es verdad que no fue su mejor partido, pero Alcaraz alarga ya su racha sobre la hierba londinense a 21 triunfos consecutivos. No ha sido mi mejor tenis a lo largo de estos 21 partidos, pero creo que me he mantenido tranquilo en los momentos difíciles durante toda esta racha. Pero sí, hoy al final del partido jugué bien, con confianza, y suelo llegar a estos momentos de una manera adecuada. Alcaraz se verá las caras mañana con el ruso Rublev en octavos, una ronda en la que intentarán meterse hoy los otros 3 españoles supervivientes en el torneo: Jaume Munar ante Cilic, Pedro Martínez contra Sinner y Jessica Bouzas frente a Yastremska. En Lille arranca esta tarde uno de los eventos deportivos del año, la 112 edición del Tour de Francia. Enviado especial de la SER, Borja Cuadrado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Tour de Francia 2025 va a arrancar con una etapa de 185 kilómetros con comienzo y final en Lille. Vamos a conocer al primer maillot amarillo de la carrera en una jornada propicia para los velocistas. Los Milan, Merlier o Philipsen van a pelear por el triunfo de etapa y por lo tanto por el primer maillot amarillo de un Tour que tiene como claro favorito al esloveno Pogačar. Jonas Vingegaard será su principal rival. Ahí estarán después los Remco Evenepoel, Primo Roglic y los españoles. Esperemos que hagan un buen puesto Carlos Rodríguez y Enric Mas. Gracias, Borja. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, desde las 4 la clasificación. En los entrenamientos libres, Fernando Alonso marcó el 12º mejor tiempo y Carlos Sainz el 16º. Gracias, Héctor. Así nos vamos. Se quedan ahora con Pepa Blanes y el cine en la SER. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y también la pueden encontrar ampliada en la web de cadenaser.com. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi.